Vamos a ir al mensaje. Les invito a ir en sus Biblias a el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Bien, Marcos, capítulo 8. Vamos a leer esta porción y luego nos adentramos en los pasajes del 1 al 9. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Oramos. Grande Dios, eterno Rey, poderoso Padre, vengo delante de ti, Señor, reconociendo mi pequeñez, mi insignificancia. No soy nada, Padre. Vengo a rogarte, Señor, que tú tomes estas palabras y las uses para tu gloria en los corazones de las personas, Señor. Sabiendo que tú obras a través de la predicación. Sabiendo que tu Santo Espíritu está trabajando, no descansa, aún hasta hoy trabaja. Te pido que estés obrando en nuestras vidas. Abre nuestros corazones. No dejes que las distracciones, no dejes que el diablo, el enemigo, nuble nuestra mente y no nos deje prestar atención al mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Trabaja con nuestro corazón. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro título en esta mañana es El Dios que desnuda su corazón. Ese es el título. El Dios que desnuda su corazón. Y nuestro tema es replicando el corazón de Dios. Muchos piensan que este capítulo es repetido, ¿no? Hace poquito, quizás estés pensando, pero ¿cómo otra vez de la alimentación si lo vimos hace un par de domingos atrás? Exactamente. Hay muchos, como por ejemplo los críticos, que piensan que este milagro es un milagro repetido, es el mismo evento. Y a causa de pensar que es el mismo evento, muchos lo desprecian y lo pasan por alto. Pero quiero que veamos rápidamente, porque este no va a ser el mensaje, rápidamente 7 puntos de divergencia, de diferencia que hay entre el primer milagro en el que el Señor alimentó a los 5,000 y en este segundo milagro. En primer lugar, si ustedes prestaron atención a la lectura, podrán ver que en el primer milagro que Jesús realizó, dice que las personas habían estado un día con Jesús. En este caso nos dice que las personas hacían ya 3 días que estaban con Jesucristo. En segundo lugar, en el primer milagro Jesús les mandó a sus discípulos ir y ver qué es lo que había para comer. En este segundo milagro dice que los discípulos ya sabían y le respondieron inmediatamente cuánto era lo que tenían. En tercer lugar, en el primer milagro había 5 panes y 2 peces. En este milagro nos dice que había 7 panes y una cantidad de peces que se desconoce cuántos eran. En cuarto lugar, Jesús en el primer milagro los manda
a recostarse sobre la hierba verde. En este caso, Jesús lo manda a recostarse sobre la tierra. En quinto lugar, nos dice que en el primer milagro que sobraron 12 cestas llenas de comida. En este caso nos dice que sobraron 7 cestas. En sexto lugar, en el primer milagro encontramos la alimentación a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En este caso nos dice que la alimentación es a 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y en séptimo lugar, el primer milagro fue realizado en Betsaida, en la región de Galilea, claramente a los judíos, y en esta segunda oportunidad el milagro es realizado en Decápolis, región gentil, a los gentiles. Así que claramente no son el mismo milagro, son dos eventos completamente diferentes. Y Jesús vuelve por segunda vez a Él vuelve a demostrar su compasión por las personas. Y nuevamente los discípulos vuelven a tener esa incapacidad de ver y de replicar la esencia del corazón de Dios. Ellos no podían ver cuál era el corazón de Dios en medio de todo esto. Jesús le decía a sus discípulos, tengo compasión de ellos, tengo compasión de las multitudes, porque son como ovejas que no tienen pastor. Él estaba diciendo, estas personas están perdidas, estas personas están desorientadas, estas personas están necesitadas, y solo yo soy el que puede darle lo que necesita. Ahora, Jesús no solo lo hizo, Jesús no solo tuvo compasión y las alimentó, sino que Jesús espera que sus discípulos también hagan lo mismo. Pero, ¿por qué nuestra compasión no es la misma que la de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué nuestra compasión no se ve de igual manera que Él? Y una de las razones principales por las cuales nuestra compasión no se manifiesta a la manera del corazón de Jesús es porque, hermanos míos, no estamos mirando las multitudes. No estamos mirando a las necesidades de las personas como Jesús lo hacía. Su corazón estaba en mirar las necesidades del hombre. En cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, sino que nosotros estamos entronizados y metidos en nosotros mismos. En vez de mirar más allá, nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, y más allá de eso, miramos cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros proyectos, comodidades, descanso, nuestro trabajo. Y aún así, nuestro ministerio, solamente metido en lo nuestro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que no miramos a las multitudes como Jesús lo hacía, sino que nos entronizamos en nosotros? Quiero que veamos en esta mañana dos cosas de las cuales quisiera que las podamos grabar en nuestro corazón y llevarlas juntamente con nosotros. En primer lugar, todavía estoy introduciendo. En primer lugar, Jesús desnuda su corazón ante sus discípulos. Jesús se desnuda, Jesús muestra cuál era su corazón a su pueblo. Él les abre, Él les comparte lo que había dentro de Él. Tal es así que el versículo 2 dice, tengo compasión de la gente. Eso es lo que Jesús estaba tratando de expresarle y demostrarle a sus discípulos. Yo me compadezco de las personas. Él mostró su deseo, su compasión por las personas que lo movía en un actuar, en un obrar. Su compasión lo llevaba a actuar, a alimentar a las multitudes.
Pero en segundo lugar, vemos que los discípulos del Señor no se identificaron con el corazón de su maestro. Ellos no tenían esa misma compasión que su Señor. Ellos no pudieron sentir y ver cuál era el corazón, la esencia del corazón de Dios. Y por cuanto no lo veían, ellos no miraban a las multitudes, sino que estaban entronizados aquí. Ellos dijeron, sus discípulos dijeron, en el versículo 4, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde podría alguien saciarles a todas estas personas? Ellos no estaban dispuestos a obrar en esfuerzo y en sacrificio porque no había una identificación con el corazón de Dios. No había la misma compasión. Y quizás tú digas, ¿por qué yo no tengo esa compasión? Porque tú no te identificas con el corazón de Dios. Claramente. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Te identificas con el sentir de Dios? ¿Te identificas con el sentir de Dios? ¿Su corazón es el tuyo? ¿Te estás apropiando de los deseos de Dios para tu vida? Déjame decirte una cosa. No puede haber un verdadero compromiso en las cosas del Señor sin un deseo que te identifique con ello. Si tú no puedes identificarte con el corazón de Dios, si tú no te apropias de ese sentir, de esa pasión, de ese amor, de ese deseo del Señor para tu vida, es imposible que tú puedas hacer algo para Dios, que tú puedas obrar un compromiso para Dios. Versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. El pasaje nos dice que había mucha gente, había una gran multitud. Recuerden de lo que venimos hablando en los mensajes anteriores, que Jesús había salido de Israel y había subido a las regiones gentiles, se fue hacia Tiro, estuvo allí, luego subió un poquito más al norte, se fue a Sidón, luego empezó a descender por el este, pasando por la región de Siria y descendió hacia el sur hasta llegar a Decápolis. Ahí en Decápolis el Señor Jesús estuvo enseñando y haciendo tremendas obras, sanando a ciegos, a sordos, a mudos, a cojos, etc. Y en medio de todas estas maravillas, dice que Jesús vio que las multitudes no tenían que comer. Ahora, piensen lo que debe haber sido aquel momento. Piensen lo que deben haber sido las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Cuáles eran sus obras milagrosas? Deben haber sido de tal grado, de tal magnitud, que las personas aún no se habían dado cuenta del tiempo que era. Ellos no estaban metidos en el mensaje y en las cosas que Jesús hacía, que no pensaron en regresar a sus casas. No les importó si se quedaban sin alguna comida. No se dieron ni cuenta que estaban en el desierto y que el camino que tenían que recorrer era largo. Qué lindo sería, ¿no? Eso mismo que sucedió en aquel desierto, sucediera hoy en el pueblo de Dios. Qué lindo sería que al escuchar la predicación los hermanos estemos tan metidos escuchando las verdades divinas y cantando y alabando y estando con los hermanos que nos olvidamos de comer y de regresar a casa. Pero basta de eso. Basta de eso. Pasan 20 minutos y ya se ven algunos. 30 minutos. 40 minutos, 50 minutos, estás sentado en cuerpo, pero mente y espíritu, ya estás en casa acostado.
Causa gracia, pero es triste. En aquellos tiempos la palabra los envolvía de tal manera que anhelaban y deseaban estar allí. Tal es así que las predicaciones de Pablo eran tan extensas que uno se quedó dormido y se cayó. Y hoy no aguantamos un round de 1 hora. El versículo 2 dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Hermanos y amigos, déjenme decirles que Jesucristo es un Salvador compasivo, es un Salvador compasivo. Él se compadece, Él te mira con compasión. Un Salvador compasivo, no solamente de nuestras vidas físicas, sino también de nuestras almas. Y hoy Jesús se compadece también de tu vida. Hoy Jesús se compadece de tu alma, se compadece de tu condición y de tus necesidades más apremiantes. Pero tú tienes que venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Él se compadece de ti. Él tiene compasión de las multitudes necesitadas como ovejas sin pastor. Y por eso la gracia de Dios hoy estás escuchando el mensaje. Hoy estás escuchando la invitación de Dios a venir a sus pies. Venir a Él. Si tú me preguntas, ¿por qué el Señor repitió 2 veces el mismo milagro? Te diré que fue para enseñarles compasión y para desnudar su corazón frente a su pueblo. El Señor quiere que tú veas su compasión y que puedas identificarte con el corazón de Él, para que podamos aplicarlo. Otras traducciones bíblicas de esta misma frase en el versículo 2, tengo compasión de la gente, en otras traducciones bíblicas dice, mi corazón se conmueve. Eso es lo que Jesús estaba tratando de expresar. Estoy conmovido por la necesidad de las personas, siento pena por ellos, porque son tan débiles, tan frágiles, tan necesitados, que yo tengo pena por ellos. Hoy podíamos decir eso, como muchas veces decimos. Estoy contigo. Siento lo mismo que vos. Te acompaño en esto. Lo siento contigo. Eso es lo que el Señor estaba tratando de hacer. La compasión de Jesús, que debe ser claramente la misma compasión que debes tener tú y que debo tener yo, esa misma compasión que debemos aplicar, es una emoción, según se puede sacar de las Escrituras, es una emoción desgarradora, es una sensación en la boca del estómago, cuando uno siente, quiero ayudar a esa persona, la veo necesitada y me mueve en compasión, me mueve a brindarme. Es una esencia compasiva del dolor de la persona y a su vez obrar para aliviar ese dolor. Es no solamente verme y decir, me compadezco, me voy a casa. No, es me compadezco y soy movido a aliviar ese dolor, ese pesar, ese sufrimiento. En otras palabras, es sufrir con, sufro contigo, y eso es lo que Jesús estaba mostrando. Él estaba sufriendo juntamente con aquellas personas. Esa es la esencia del Señor. Y si deseamos imitar a Jesús, necesitamos ser hombres y mujeres de profunda compasión como Él. ¿Hay compasión en ti? ¿Hay compasión en ti? Creyente, hijo de Dios. La compasión es una marca esencial entre Jesús y sus discípulos. La compasión debe ser una señal, debe ser un sentimiento esencial de aquellos que se dicen ser
hijos de Dios, si tú eres un creyente, debes ser una persona compasiva. Y si no lo eres, cultiva la compasión en tu vida, porque tú te tienes que identificar con el corazón de tu Señor. Cuando vemos las noticias diariamente, muchos miran, yo trato de no mirar mucho las noticias a causa de todo lo malo que hay, pero es necesario estar enterado de las cosas. Pero uno al ver la noticia, al caminar por las calles, al hablar con la gente que nos rodea, nos damos cuenta de que las personas andan con sufrimiento, están con necesidades, tienen problemas. Las personas están necesitadas, sufriendo por alguna pérdida, quizás por alguna separación se destruyó una familia, quizás porque hay problemas financieros, pérdida de trabajo, problemas de salud, etc. Pero la tendencia natural y tristemente común entre los que decimos ser creyentes es, en vez de tener compasión, es de juzgar a la persona que está en esa situación por haber hecho mal las cosas. Algo habrá hecho. Déjenme decirles que Dios no nos manda a ser compasivos y a amar solamente a aquellos que nos aman. Es fácil, ¿no? Mostrar compasión. Uy, ¿qué te pasó? Sí, ya voy para allá. ¿Cuánto necesitas? No, no te preocupes. Tenelo. Me lo das cuando pueda. Familia. Es amigo. Es mi tío o un hermano. No hay problema. Lo conozco, me ama. ¿Cuántas veces me han ayudado a mí? Pero la compasión se debe manifestar aún en aquellas personas que no son dignas de compasión, que no son merecedoras de compasión. Y esto es lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. ¿Tú crees que el Señor te mostró compasión porque tú eres digno de compasión de Dios? Ni tú ni yo somos dignos del amor, de la misericordia, de la compasión de Dios. No somos merecedores del cielo. No somos merecedores de la eternidad y del derramamiento de la sangre de Jesús. Tú no eres digno del infierno y de la muerte. Pero porque Él es un Dios compasivo. Porque es compasivo. Se brindó por ti y por mí. Él nos muestra que a pesar de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, sus misericordias y su amor son más abundantes que todas nuestras vidas. Son mayores. ¿Quiénes somos nosotros para decir esas cosas? Debemos mostrar la compasión del Señor. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo en este segundo milagro. Él estaba mostrando que la compasión no estaba solamente reservada para los judíos, para los de la casa. En primer lugar lo hizo en Galilea, a los judíos el milagro de la alimentación, sino que ahora lo replica con los gentiles, mostrándole que la compasión también se entiende con ellos, mostrándole a los israelitas también la salvación es para ellos. Él tiene compasión por tu vida, amigo mío. Escúchalo bien, escúchalo bien. Él tiene compasión por tu vida a pesar de que no eres digno de su compasión. Él tiene compasión de ti. Versículo 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor dice, ¿cómo puedo despedir a todas estas personas sin nada en el estómago? ¿Qué clase de Dios y Salvador compasivo puedo ser si, viendo la necesidad que tienen estas personas, yo las dejo que se vayan de igual manera? ¿Qué clase de compasión hay en mí? Si ellos se van sin reponer sus energías, se van a desmayar porque vienen de lejos y tienen un largo trayecto, un largo camino por el desierto de regreso a sus hogares. Jesús diagnosticó. Él pensó, por la falta
de alimento que ellos necesitan, posiblemente podrían desmayar en el camino, podrían colapsar físicamente, iban a tener un agotamiento y no iban a poder llegar con bien a sus hogares. Ahora, en medio de estas cosas que el Señor les estaba diciendo, Él les venía diciendo, tengo compasión de todas estas multitudes, porque no tienen que comer. Y sigue diciéndole, y si yo los enviare en ayunas, pero no eran movidos en misericordia los discípulos. Si yo los envío de esta manera, ustedes piensen qué va a pasar con estas personas que hace 3 días que están y tienen un largo camino y no comieron nada. ¿Qué puede pasar? Me imagino a Jesús diciéndole todas estas cosas, esperando que alguno de los discípulos reaccionara y dijera, pero maestro, ¿cuál es el problema? Si ya lo hiciste una vez, ¿acaso es imposible que vuelvas a hacerlo con todas estas personas? Pero sorprendentemente, sus discípulos parecían no estar enterados del milagro. Parecía que ni lo hubiesen presenciado, como si nunca lo hubiesen visto, como si Jesús nunca lo hubiese hecho. Tal es así que estaban preocupados ahora por ver qué hacían para alimentar a las multitudes, porque encima tiene cada ocurrencia nuestro maestro, quiere ahora alimentar a hombre. Hacer. ¿Qué ocurrente? Claramente, donde el Señor Jesucristo ve una oportunidad para mostrar su gloria, su compasión y su gloria en la vida de las personas, nosotros vemos un problema latente. Nosotros vemos un problema, una dificultad, nos alteramos, nos turbamos, porque no percibimos la oportunidad con el mismo corazón, ¿no? Porque nosotros lo estamos percibiendo a lo que Dios nos está presentando con otra perspectiva, no con la perspectiva de Dios. Si nosotros nos identificáramos con el Señor, entonces podríamos obrar para la gloria de su nombre en esa oportunidad. En vez de turbarnos y pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo hago? Quizás pienses, quizás tú estés sintiendo que Dios te llama al ministerio, al pastorado. Pero en vez de verlo como una oportunidad para que Dios muestre su gloria en tu vida, lo estás viendo como un problema. Porque yo quiero ser abogado, yo quiero ejercer la carrera de abogacía, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, o quiero ocuparme de otra cosa. Lo estás percibiendo con el corazón de Dios. Quizás el Señor te está llamando a ser misionero. Pero en eso en que Dios quiere mostrar esa oportunidad para mostrar su gloria, tú estás viendo un problema latente, porque en vez de pensar, qué bueno voy a salir a ganar lo que el Señor quiere, expandir su obra, estás pensando, pero me voy a dejar de toda mi familia, ¿y a dónde me va a mandar? ¿Y qué voy a hacer? Yo quería construir una empresa, ¿y qué voy a hacer con mi casa? ¿Y qué voy a hacer con esto? Problema latente, donde Dios quiere mostrar su gloria, y es porque no nos estamos identificando con el corazón de Dios. Quizás el Señor quiere mostrar su gloria en tu vida, en el lugar en el que estás. Quizás no quiera ni que seas misionero, ni que seas pastor. Quiere usarte allí, en la casa en la que estás limpiando, en el trabajo en el que estás, en el consultorio en el que te encuentras, en el lugar en donde tú estás, y quiere hacerte brillar y mostrar su gloria. Pero tú ves un problema, porque sabes que si empiezas a hablar de Cristo y a mostrar a Cristo, las cosas no van a ser iguales. No te estás identificando con el corazón del Señor. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En otras palabras, dijeron, ¿quién puede hacer una cosa semejante? Señor, ¿quién puede hacer? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? El Señor acababa de mostrarle su gloria hace poquito tiempo. Poquito tiempo. El ministerio de Jesús en la tierra fueron 3 años.
Esto hacía meses que había sucedido y ya se habían olvidado. ¿Quién, pues, será capaz de hacer una cosa semejante como esta? Es imposible. Eso es lo que estaban diciendo. Otra versión dice: ¿cómo se supone que vamos a encontrar suficiente comida? ¿Dónde te voy a sacar? ¿Debajo de las piedras, Señor? ¿Suficiente comida para alimentar a todas estas personas en el desierto? Ahora, yo me pregunto, ¿cómo estos apóstoles, porque fueron los apóstoles del Señor, cómo estos apóstoles pudieron haberse olvidado del milagro? Piensa por un momento. Si te pudieses transportar, si el Señor te diera la posibilidad de volver al pasado y transportarte y proyectarte nuevamente a aquel evento, si tú estuvieses allí, ¿qué piensas que les dirías? ¿Qué piensas que tú hubieses hecho? Imagínate a ti mismo en ese lugar. Imagínate. Ponte tú. Imagínate en ese lugar. ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses dicho? Yo pensaba de esta manera. Cuando me vi proyectado allí, en aquel lugar, pensé en decirles, si hubiese estado ahí: ¿ustedes están locos? ¿Acaso me perdí de algo en la historia? ¿Hay algunos capítulos que se borraron? ¿Ustedes no estuvieron allí y presenciaron las obras milagrosas del Señor? ¿Cómo dicen? ¿Quién pues podrá hacerlo? El mismo Señor que lo hizo la vez pasada, ¿lo volverá a hacer en este momento? Abran sus ojos, véanlo. Esas son las palabras. Pero, claramente, no hubiese sido así. No hubiese sido así. Muy posiblemente hubiésemos pensado y obrado de la misma manera que ellos. ¿Y saben por qué? Porque solemos olvidarnos con el pasar del tiempo de la compasión de Dios. Seamos sinceros, nos olvidamos de la compasión, de la gloria y del poder de Dios una vez manifestado en nuestra vida, cuando nos encontrábamos en situaciones adversas, cuando nos encontrábamos tapados en el barro, cuando no sabíamos más qué hacer, y Dios se manifestó y mostró su compasión para con nosotros y su gloria, y dijimos: pasa el tiempo y nos volvemos a encontrar en una situación similar. Decimos: ¿qué voy a hacer ahora? Lo mismo que los discípulos. Así actuamos también nosotros. Habiendo experimentado su provisión, habiendo experimentado su compasión, algunas veces actuamos con incredulidad al enfrentar nuevas crisis, olvidándonos de los tratos compasivos y amorosos de Dios para con nosotros. Él cuida de ti, sí, Él cuida de ti y de mí. No solamente lo cantamos, sino que es una verdad espiritual. Dios cuida de su pueblo. Él nos socorre. Pero tendemos a actuar de la misma manera que ellos. Versículo 5. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Claramente, los discípulos no se estaban identificando con la esencia de Dios, con el corazón del Señor. Por lo tanto, el Señor convirtió su compasión por las personas en un desafío para sus discípulos. Él lo convierte ahora. Yo me compadezco de esta persona, y ahora lo convierte en un obrar, en un actuar para ellos. Jesús le está diciendo a los discípulos, cuando les preguntan: ¿cuánto tenéis? No le preguntó: vayan y vean cuánto hay. Les preguntó: ¿cuántos panes tienen?
¿Cuánto es lo que ustedes están llevando de su provisión, de lo que tienen al alcance de su mano? ¿Cuántos panes tenéis? En otras palabras, le estaba diciendo, no digas que los ayudarías si tuvieras que dar. ¿Cuántos panes tenéis? Si tuviese para ayudarles, entonces les ayudaría. No digas que no estás en circunstancias o en posición de ayudar a alguien. Toma lo que tienes y dalo y verás lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes en tu mano. Eso es lo que el Señor quiere. Una de las fiestas más alegres en Israel es la fiesta de Purim, que recuerdan el acto, la celebración de lo que sucedió en el libro de Esther. Y una de las cosas que hacen en esta fiesta del Purim es dar un regalo a otra persona. Todos tienen que dar un regalo a otra persona. Y no importa cuán pobre y miserable sea. Tienes que buscar a uno más pobre y más miserable que tú. Y darle un regalo a esa persona. Así que, claramente, Jesús no tiene tiempo para aquellos espíritus que esperan que todas las circunstancias sean perfectas para poder ayudar a una persona. Muchos pensamos así y actuamos de esa manera. Jesús dice, si ves a alguien con necesidad, entonces ayúdalo. 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 Eso es lo que el Señor nos dice. No importa si es o no merecedor a nuestro criterio. Nosotros nos toca tener el corazón compasivo de nuestro Señor y poder ayudarlo. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Ahora el Señor Jesucristo les manda a realizar el mismo procedimiento, el mismo actuar, el mismo obrar que hizo en el milagro anterior. Ahora les dice, junten a las personas, siéntenlas por grupos, en este caso sobre la tierra, él toma los 7 panes, le da gracia al Dios compasivo, proveedor, que suple todas las cosas, le da gracia a él, y luego se los da a sus discípulos para que ellos lo repartan a las multitudes. Ahora, lo interesante es que el Señor no los reparte él mismo, sino que se los da a sus discípulos y les dice que vayan y lo lleven. A aquellos que no estaban mirando y diciendo, ¿quién pues podrá hacerlo? El Señor otra vez muestra su compasión, su gloria y les dice, ven lo que yo puedo hacer, yo soy el Dios compasivo. Yo soy el Dios todopoderoso, que no hay limitación en mi obrar. No hay limitación, yo puedo hacer cualquier cosa. Vayan, repártanlo a las multitudes. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Ahora, ¿por qué los pececillos? Ahora, no sé si eran de las personas o si eran también de los discípulos, porque dice tenían también. Pero si eran de los discípulos, ¿por qué no se mencionó esto antes? Tenemos 7 panes. ¿Por qué no se mencionó antes? ¿Por qué es que no se lo llevaron al Señor para que los multiplicara juntamente con esos panes? Porque no sabía qué era lo que iban a hacer. Se habían olvidado. Así que le pidió los panes. ¿Qué va a hacer con los panes? Nos quedamos sin comida ahora. Le dio los panes y el Señor agarró, los multiplicó. Y ahora de repente aparecieron también unos pocos pececillos y se los llevaron. Quizás haya sido la incredulidad y la falta de compasión de ellos hacia las personas lo que los llevó quizás a retener eso. Tenemos esto.
¿Esto lo retenemos? Hasta que vieron el poder, la compasión y la gloria de Dios y dijeron, bueno, acá hay unos peces también, Señor. ¿Puede ser? Ahora, nosotros no debemos mostrar misericordia con las personas solo cuando tenemos y podemos. No solamente cuando tenemos y podemos, sino también cuando no tenemos y se nos hace difícil. Porque esa es la verdadera compasión del Señor. Aun cuando nos cuesta y nos duele, ahí está la compasión. Versículo 8. Comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Comieron y se saciaron. Comieron y se saciaron. ¿Alguna vez alguien se ha sentado a la mesa del Señor y ha vuelto y ha regresado vacío, sin alimento de Dios? No, claramente no. Claramente no. Toda persona que viene a los pies de Cristo para ser alimentado por Él, siempre se irá saciado, siempre se irá lleno y completo. Déjame decirte una cosa, amigo mío. Si tú hoy vienes a los pies de Jesucristo, déjame decirte que te podrás volver saciado, completo y lleno, porque Él es un Dios compasivo que no provee una parte, sino que hace maravillas. Él te llenará por completo. Él te llenará por completo. Si te vas vacío, es porque rechazaste el plato del Señor. No porque el Señor no te haya alimentado o no haya querido brindarte ese alimento. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Son bendiciones de Dios y las perdemos. Muchas veces pensamos, Dios no me ayuda, Dios se olvidó de mí, Dios no se ocupa de mí. Pero si mirá lo que tenías al frente, si mirá lo que Dios te había provisto y tú rechazaste, muchas veces sufrimos hambre, sufrimos dificultades y problemas, no porque Dios no sea compasivo con nosotros, sino porque nosotros no queremos recibir el alimento del Señor. El alimento que tiene para ti y para mí. Tal es el caso que dice que recogieron 7 canastas llenas. Eso muestra el exceso de la compasión de Dios. Tal es su compasión que no les proveyó solamente lo justo y lo necesario, sino que les dio de más. 7 canastas llenas. Y estas 7 canastas no son las mismas canastas que las del milagro, que las del primer milagro. Las del primer milagro aparentemente eran canastas más chicas. Fueron 12 secas, pero eran más chicas. Estas canastas, aparentemente, según la traducción espuris, son canastas en las cuales entraba una persona. Una persona cabía dentro de esa canasta. Tal es así que se piensa que puede ser una de las canastas como en las que se descendió a Pablo allá del muro en Damasco, cuando tuvo que salir de allí, lo bajaron en una canasta. Muy posiblemente sea una canasta de este tipo. Canastas donde entra una persona repleta de comida. Eso nos muestra que el poder de Dios no está limitado. Su compasión y su poder no está limitado en el hogar en tu vida. Grábalo en tu mente. Versículo 9 lo dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Además de que sobraron 7 canastas en las que cabía una persona, llenas, dice que alimentó a 4,000. Pero en Marcos no nos da mucho detalle, pero en el Evangelio de Mateo, porque este milagro solamente está relatado en Marcos y en Mateo. En Mateo nos dice que eran 4,000 sin contar las mujeres y a los niños, nuevamente. O sea que se puede sacar un cálculo aproximado de que eran por lo menos 12,000 personas.
Recuerden que en aquellos tiempos no era como ahora que cuidamos que la sobrepoblación, ¿no? En aquellos momentos tenían hijos como conejitos. Nosotros tratamos de no, tengo uno o dos, porque si no, no entramos en el auto. En aquellos tiempos no era así. Así que por lo menos 12.000 o más personas. La compasión y el poder de nuestro gran Dios. Ahora, de igual manera, Él quiere que sus discípulos repliquemos su corazón y seamos compasivos con nuestro prójimo para suplir sus necesidades más apremiantes, no por nosotros mismos, sino a través de la gloria de Dios en nosotros. Él quiere que sea así. Él quiere que tú y yo nos identifiquemos con sus deseos, que sus deseos sean los nuestros, para que podamos comprometernos con su obra. Cuando hay sentimientos, hay fuego. Y no quiero ser pentecostal, pero hay una realidad. Cuando se involucran los sentimientos con las cosas de Dios, se despierta un fuego por las cosas del Señor. El Señor no nos creó bipartitos, cuerpo y espíritu. Él nos creó tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y el alma más sobre todas las cosas que la componen, dice que son las emociones. Son las emociones. Y si nosotros, el Señor nos creó con emociones, por un motivo, no porque son pecaminosas. Él nos creó justamente para que podamos identificarnos y conectar sus emociones con las nuestras, y cuando las conectamos, entonces las replicamos en obras, se hacen manifiestas. No es lo mismo intentar ser compasivo cuando no hay una pizca de compasión en tu vida. Mostrar una compasión que es latente en ti. Es distinto. La sientes. Y el Señor quiere que conectemos. La emoción siempre tiene que estar en el punto justo. Otra vez, ni muy poco. Justo. Hay que conectarlas con el Señor. El interés de Dios es que repliquemos una vez más su corazón. Sé compasivo como Él es compasivo. Ama como Él ama. Busca la justicia y la santidad como Él la busca. No seamos como los discípulos que no lo vieron, no lo percibieron y no se identificaban con el corazón de Dios. Y quizás tú me digas, ¿y pero para qué es que yo tengo que replicar el corazón de Dios en mi vida? ¿Para qué? Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, y te añado, también de los incrédulos, de los inconversos. Sé ejemplo de los creyentes, de los inconversos, en palabra, en conducta, en amor, fe, esa. Ahora, ¿cómo puedo yo ser un ejemplo replicando estas cosas si yo no me identifico con el corazón de Dios? Lo único que voy a poder ser ejemplo es de maldad e impiedad. De maldad e impiedad, eso es lo que vas a ser ejemplo. Un verdadero ejemplo de perversidad. Pablo le decía a Tito que sea ejemplo para que en todo adorne la doctrina de Jesucristo. Ahora, esta palabra adornar se emplea para aquellos que arreglaban o hacían joyas para mostrar al máximo la hermosura de la joya. De la misma manera, nosotros debemos mostrar al máximo la hermosura de Cristo en nosotros. Por eso es que tú tienes que replicar el corazón de Dios. ¿Cómo puedes mostrar la hermosura de Dios al mundo si tú no sientes y no te identificas con el Señor? Es imposible. Es imposible. Si tú aún no eres hijo de Dios, no podrás replicar lo que no tienes. No puedes replicar a Cristo porque no lo tienes en tu vida. Es imposible que lo hagas. Primero tienes que venir a Jesús reconociendo tu necesidad
espiritual para que Él tenga compasión de ti, extienda su misericordia y la gracia de Él te cubra y pueda ser salvado. Necesitas, primeramente, venir a Cristo. Y si ya tienes a Jesús, entonces ya tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y recuerdan cuál es el fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, hay un fruto, el fruto del Espíritu, del cual son 9 cualidades. 9 cualidades que las podemos manifestar cuando nosotros le entregamos posesión completa a Dios de nuestra vida. Pero si nosotros no nos identificamos, no replicamos el corazón de Dios en nosotros, entonces ninguna de estas cualidades florecerá en ti, porque son por obra de Dios, son obras del Espíritu, son obras de Dios. Por eso es que necesitas y necesito replicar e identificarme con el corazón de Dios. John dijo, dame Escocia, o moriré. Su anhelo y su deseo por tomar Escocia era tan grande ese anhelo, por el cual él no podía vivir sin ello. Si no me lo das, moriré. Necesito de eso. Ahora, un corazón frío, un corazón sin anhelos, no alcanzará la gloria de Dios, hermano. Si tú no estás anhelando replicar la misma esencia del Señor, entonces tampoco habrá fuego, obra en tu vida. ¿Cuánto anhelas replicar a Dios en ti? ¿Cuánto anhelas sentir como Dios siente? ¿Quieres ver la gloria y el poder de Dios en tu vida? Si lo quieres ver, entonces mira el corazón desnudo de Dios. Míralo, porque Él se desnuda frente a nosotros. Se desnuda internamente. Él se desnuda para que nosotros lo veamos y lo repliquemos. ¿Quieres ver el poder y la gloria de Dios en tu vida? Mira a Cristo y replícalo. David fue un hombre conforme son de Dios. Él sentía como Dios sentía, pensaba como Dios pensaba, amaba lo que Dios amaba, odiaba lo que Dios odiaba. Debes replicarlo. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú hoy puedes serlo también. Tú puedes serlo. David no fue único, tú también puedes serlo. Pero debes empezar a replicarlo. Los discípulos de Jesús no lo vieron, ni lo entendieron en el principio. No se identificaron. Pero luego de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, claramente ellos comenzaron a identificarse con su maestro. Porque de no serlo, no hubiesen hecho lo que hicieron. A lo largo de las Escrituras vemos que estos hombres replicaron el amor, la misericordia, la justicia, la bondad, la fidelidad de Dios en ellos. Por eso hoy son recordados. De igual manera, cada uno de nosotros. Hermano mío, escúchame. Puedes ver la gloria de Dios, puedes ver el poder de Dios en tu vida, pero necesitas replicar el corazón de Cristo en tu vida. No seas como los discípulos. Abre tus ojos y mira al Señor. Oramos.